Bienvenidos. Vamos a ver ahora tipos de accidentes que son muy comunes, que a veces pueden ser leves, pero a veces pueden tener consecuencias lamentables, o sea, y que pueden perdurar en el tiempo sus consecuencias. Vamos a hablar de resbalones, tropiezos y caídas. ¿De qué estamos hablando cuando decimos resbalones, tropiezos y caídas? Vamos a desglosar estos términos. Primero, ¿qué es un resbalón? Un resbalón es cuando hay muy poca fricción o tracción, digamos, entre los pies y la superficie para caminar o trabajo. Y esto hace que al no haber fricción hay una pérdida del equilibrio, como se ve en la figura. Tropiezo, cuando un pie o pierna inferior golpea un objeto y la parte superior del cuerpo continúa en movimiento, o cuando se baja a una superficie menor y hay una pérdida del equilibrio, o sea, a través de una escalera, etcétera. Caída, o sea, lejos del centro de equilibrio, lo que da resultado un descenso en el suelo, en o hacia un objeto o en una superficie en un nivel menor a la superficie original. O sea, cuando nosotros hemos desbalanceado el cuerpo de tal manera que hemos perdido el equilibrio, da como consecuencia la caída, que esa puede ser sobre el mismo suelo, puede ser sobre un objeto o puede ser en un nivel inferior, o sea, a la superficie donde estamos transitando, lo que implica una mayor gravedad del cuadro. ¿Qué producen estos incidentes? O sea, generalmente son ocasionados por superficies que son resbalosas o irregulares o desparejas, obstáculos en el piso, depresiones en el mismo piso o áreas de peligro no cubiertas identificadas, por ejemplo, una diferencia de nivel sin una baranda o sin algo que nos esté identificando el mismo. Generalmente es importante uno planificar y tomarse un minuto en el trabajo y mirar todas estas situaciones, todas las áreas que potencialmente pueden provocar o causar un resbalón, un tropiezo, una caída, o sea, ver cerca de los escritorios, de los equipos, dónde estamos colocado el equipo, si realmente es accesible o está en situaciones que previamente tengo que sortear un obstáculo. Las áreas que nosotros tenemos para descanso, si realmente se tienen los espacios para las circulaciones que corresponden, en los pasillos muchas veces son motivo, esto es porque, bueno, digamos que como no pernota nadie, en los mismos se olvidan cosas, se dejan cosas y a veces se produce algún incidente como el derrame y bueno, no se soluciona. Y a veces se produce también en el estacionamiento, especialmente en el tiempo de invierno. Mendoza es una zona donde se genera mucho hielo, sobre todo en la madrugada con el rocío, y la helada produce una capa de hielo que nos genera una zona de tránsito eh, resbalosa. Es importante ya tener internalizado este cuadro de situaciones dentro de la empresa a los fines de ya estar atento frente a cualquier circunstancia que nos tengamos que enfrentar. Bueno, hay estadísticas que ya han establecido generalmente en los lugares como el nuestro de trabajo cuáles son las causas que producen los resbalones, tropiezos y caídas. Se establece más o menos que un porcentaje más importante, o sea, más de la mitad, el 54% en este caso, se debe a causas, a factores humanos, a errores que nosotros de alguna manera podemos provocar o situaciones que podríamos haber evitado.
un 25% a superficies resbalosas o mojadas, como por ejemplo estaba lloviendo por el pasillo, muy resbaladizo, a la intemperie y bueno, nos caemos o ha habido un derrame, por ejemplo, en alguno de los artefactos del baño o de la cocina, sobre el piso y nos resbalamos. Y otro problema es a veces la limpieza. A veces hay grasitud, no hemos limpiado alguna caída, algo que cambie las condiciones de adherencia que tenemos que tener respecto de necesariamente en el piso. Eh, para saber o prevenir resbalones, tropiezos y caídas en nuestra planta, o sea, en nuestro trabajo, primero debemos saber generalmente dónde se están produciendo estos accidentes, para ahí ir y generar las señalizaciones o establecer las soluciones necesarias. Es bueno tomarse un minuto y pensar en esto. O sea, ¿puedo caerme? ¿Cuáles son las causas por las cuales puedo caerme? ¿En qué circunstancias puedo caerme? O sea, analizar las áreas por donde yo transito y ver qué me puede provocar un tropezón, tropiezo o caída. Y si esa caída de alguna manera puede ser importante porque haya un desnivel pronunciado y generalmente el mismo está siempre en la circulación de paso. Los equipos, como están puestos, generan unos obstáculos, o sea, equipo, la fotocopiadora, la computadora, lo que hubiera, y si hay algún obstáculo, cuando realmente, ¿cómo son los métodos de trabajo? Si está la gente de mantenimiento, está limpiando en coincidencia con nuestro trabajo, está poniendo las señalizaciones importantes. Cuando vamos al área de descanso, en la misma están todas las condiciones como para no caernos. Y los pasillos, ¿cómo se encuentra? Generalmente, muchas veces en los pasillos, como no pernota nadie, se utilizan para dejar eventualmente algunas cosas, total dice, lo dejo temporariamente, alguna caja, se deja por ahí la escalera porque la voy a usar para otro trabajo y a veces una deficiente iluminación puede no permitirnos percibir este riesgo y provocarnos un tropiezo o una caída. En el estacionamiento es muy común, sobre todo, como dijimos anteriormente, en la época invernal, donde se forma la famosa escarcha, que generalmente no es como una pista de patinaje, ¿no? Y muchos de los accidentes se han producido en esa zona. Siempre es importante dar un vistazo a todos estos peligros potenciales que puedan generarse, o sea, esencialmente si hay alguna fuga en algún equipo que pueda provocar un fluido que sea resbaloso, eh, un líquido derramado a veces en las escaleras, o sea, vamos bajando, se nos cae un café y ha quedado el líquido ese en las escaleras y nosotros lo que hacemos es sortearlo y seguir sin informarlo a la gente de mantenimiento para que proceda a limpiarlo. Entonces otro que no tiene la suerte que tuve yo, viene después, no lo ve y sufre una caída. Y a veces en el mismo tacho de basura se produce la fuga de fluidos que tienen de todo tipo de contextura que pueden provocarnos de alguna manera una caída, goteras del lavabo después de lavarse las manos, o sea, dejamos mojado muchas veces el piso, bebidas derramadas en el suelo, o un objeto que nosotros dejamos, a veces cajas con biblioratos, o herramientas cuando la gente de mantenimiento esté trabajando, deja la herramienta, ya vuelvo, voy a buscar algo y la deja en el piso o en superficie de tránsito, entonces pueden realmente llevar a una situación de tropezón, resbalón o caída. El baño es productor de muchos accidentes porque generalmente por distintas circunstancias, ya sea porque pierden los artefactos, ya sea porque dejamos
una canilla andando y se derrama, lo que fuere, da la posibilidad de generar superficies mojadas que, ¿no es cierto?, hacen que el suelo esté resbaloso y sobre todo con el agravante de que estamos en un espacio bastante chico, entonces las consecuencias pueden ser mayores porque en el transcurso de la caída podemos golpear contra algún objeto. A veces, y es importante ya tenerlo como intuido, que cuando uno hace una limpieza de piso y puede alguna persona antes de que seque circular, como consecuencia que lo hago en simultaneidad en el horario de trabajo, poner un avisador, de los cuales ya vienen, están estandarizados, generalmente son de color amarillo, se ponen en el piso, que van indicando que el piso está mojado, que hay que tener precaución cuando si se va a circular sobre ese piso o que no se circule hasta tanto el mismo se seque. A veces hay goteras en los techos, permanentemente nos va generando esos charcos que terminan produciendo el resbalón o caídas. Y bueno, pisos desparejos, muchas veces a veces están levantadas las baldosas o los cerámicos, o está sacado un cerámico y no se ha sido repuesto, y eso genera un elemento que pueda provocar un tropiezo, o escalones que estén en forma defectuosa. Entonces, esto es una situación que puede ser importante para provocar un accidente como tal. Bueno, también un objeto, como por ejemplo una caja con biblioratos, etcétera, o una herramienta que deje el agente de mantenimiento mal puesto en una zona de circulación, puede ser motivo de algún tropiezo. Los zapatos húmedos en superficies resbaladizas, por ejemplo, en el pasillo abierto, si ha habido lluvia, y uno a veces como eh, complicado con el tema de la lluvia intenta correr para no mojarse, bueno, ahí sí es un factor cierto de un accidente. Cables, mangueras, alambres no cubiertos, sobre todo las extensiones eléctricas que ponemos nosotros de los cables cuando queremos llevar de la electricidad y la dejamos de manera permanente, a veces eso hace que tengan que cruzar zonas de tránsito y se nos generen en un causal de tropiezo permanente. Como dijimos, las heladas que se puedan producir a primera hora, generándonos hielo en el estacionamiento o en las zonas de tránsito exteriores, a veces generan un problema. A veces usamos escaleras que no están aptas para un uso permanente, ya sea por su construcción precaria o ya sea porque se encuentran de alguna manera rotas o quebradas. A lo mismo que el banco o cuando utilizamos para alcanzar algún objeto que se encuentra a una altura en la cual no accedemos a nivel de piso, ponemos lo que sea. Un banco, una silla, una situación así. Bueno, esa es motivo también de un accidente. Y la madre de todas las causas es la falta de iluminación, o sea, no ver ni percibir el peligro. Ahí nosotros podemos tener el tropiezo y la caída. Nosotros caminamos mucho durante el día, ya sea para transportarnos o de última lo hacemos para hacer gimnasia. Y bueno, basta un solo paso mal dado o con circunstancias que nos interfieran en el mismo para provocar un accidente que puede llegar a ser grave. O sea, es muy importante siempre estar muy atento cuando nosotros estamos caminando, ya sea a obstáculos que hay en nuestra superficie de tránsito o ya sea a cualquier circunstancia que se pueda hacer, ya que hagamos un mal movimiento y a partir de ahí generarnos una lesión como consecuencia de una caída. Es muy fácil tener en el trabajo
tener un accidente. Así que tenemos que tener permanentemente precauciones. Vivimos yendo de oficina en oficina, de lugar en lugar, y buscando elementos o situaciones, transportando a veces sin pedir asistencia cosas pesadas que nos dificultan la vista. Entonces siempre estamos expuestos a una situación si no generamos situaciones que hagan a la limpieza y que hagan a los buenos hábitos. Eh, Lógico que muchas veces nosotros cometemos errores, eh, eh, por eso hay que estar siempre preparado para no generar las condiciones que nos generen la posibilidad de resbalones, tropiezos o caídas. Vemos cuáles son esos errores. Vamos a ver, por parte del empleador. Primero, no proporcionar las advertencias adecuadas a los riesgos de resbalones, tropiezos y caídas, ya sea porque haya un riesgo permanente, hay que señalizarlo, o un riesgo eventual, se está limpiando o manteniendo, hay que señalizarlo. El mantenimiento no efectivo de problemas en el piso, o sea, siempre mantener un problema vigente. Por ejemplo, se han roto una serie de baldosas que pueda provocar la posibilidad de tropiezo, hay rotura o hemos hecho un trabajo no terminado en superficie de tránsito y la misma tenga una señalización o mantenerla en forma permanente en el tiempo, eso es realmente una causa de un accidente. Tener el piso que no corresponda para el ambiente de trabajo, o sea, generalmente se trata de no tener un piso, si bien nosotros mientras más liso sea es más fácilmente limpiable, pero también tener los correspondientes rugosidades que nos permitan las adherencias para no tener resbalones como tal. Y esencialmente esto, la capacitación, o sea, sentarnos todos a mirar y ver que tanto el resbalón como la caída o el tropiezo son accidentes que pueden llegar a ser graves y como tal tenemos que planificar y tenerlos incorporados en nuestra rutina de trabajo. ¿Cuáles son los errores del empleado? Esencialmente son los siguientes, o sea, si yo he provocado o se me ha ocasionado un derrame, no limpiarlo en forma inmediata, sino, bueno, es decir, enseguida vengo y lo limpio y a partir de ahí otra persona viene y genera un accidente. Si yo he desordenado porque he acumulado una serie de situaciones, bueno, y después cuando venga, termine tal otra tarea, vengo y lo ordeno. Y en ese tiempo una persona tropieza contra algún elemento que yo haya desordenado, una caja, situaciones de equipos que ponga en el piso, etcétera. No estar consciente de cuál es mi entorno, o sea, directamente trabajar y salir en forma introspectiva independientemente de los obstáculos que yo pueda llegar a tener, ya sea permanentes o temporarios. Siempre hay que tener conciencia del entorno que me está rodeando por cualquier circunstancia que se me puedan presentar. Que yo tenga que salir, tengo que tener de alguna manera ubicado situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Dejar objetos, herramientas en pasillos de circulación, en áreas de circulación, esencialmente cuando una persona está trabajando, haciendo mantenimiento, en simultaneidad deja situaciones que, por ejemplo, ha sacado una luminaria y la deja en el piso, hasta tanto va a buscar la luminaria nueva, bueno, todas esas situaciones hay que preverlas porque puede haber otra persona que se tropiece entre eso. O sea, o hay que señalizarlo o hay que ponerlo en un lugar más seguro. Y esencialmente portar calzado inadecuado para el entorno de trabajo. Esto es muy común, sobre todo en los trabajos de administración o oficina, y en esto las mujeres se les presenta más por el tema de del tipo de vestimenta que utilizan, que a veces más, de alguna manera, son calzados como por ejemplo tacos, tacos altos, eh, eh, plataformas muy altas que le hacen perder el equilibrio, etcétera, que son realmente muy decorativas, muy lindas, pero son riesgosas a la hora
de tener que trabajar y tener una habitualidad de circulación en un lugar que si uno no está consciente de que eh, tiene un calzado que no es el adecuado, o sea, ya sea porque es alto, ya sea porque no tiene una superficie franca y plana sobre el piso, o ya sea que tenga una suela que es resbaladiza de por sí, puede llegar a tener un accidente también. Vamos a detallar 10 pasos para prevenir resbalones, tropiezos y caídas, que pueden ser de utilidad a los fines de evitar un accidente. El primero, evaluar el área de trabajo. La seguridad efectiva en el área de trabajo empieza por conocer su lugar de trabajo y conocer los pasos que se deben tomar para mejorar las condiciones laborales. Tómese el tiempo para evaluar su planta y buscar incidentes pasados en resbalones, tropiezos y caídas por tipo y ubicación. O sea, ya tener sabiendo dónde se está produciendo y por qué se produjo un accidente. Esto va a ayudar a descubrir las áreas de problema. A su vez es importante mantener limpio el área de trabajo. Recuerde que un área de trabajo, o sea, ya sea mi oficina, en general la planta, debe estar limpia y ordenada y para estar segura. Si tenemos esto en mente, revise su proceso de limpieza y determine si ciertas áreas necesitan una atención más especial. Por ejemplo, si una máquina o un equipo está teniendo fugas, presenta un riesgo de trabajo. Si un artefacto como un inodoro está teniendo, ¿no es cierto?, un goteo y este mismo cae en el suelo, es un elemento potencialmente de accidente. Por lo tanto, si es agua o cualquiera de esas circunstancias, secarla de manera inmediata o solucionarlo esencialmente, ¿no es cierto? Ahora, si como consecuencia de que hay una máquina que esté tirando un aceite o está perdiendo aceite, nosotros tenemos que utilizar con los absorbentes adecuados y colocar los señalamientos diciendo que se debe mantener limpia toda esa área de trabajo. Esto es muy importante, a veces se hace más importante en las naves industriales que en las oficinas, pero también muchas veces es determinante, de acuerdo a cómo está conformada la oficina, de mantener pasillos y corredores bien señalizados, ¿no es cierto? O sea, marcar lo que se llaman las sendas peatonales por donde se debe circular y por la cual no hay que poner nada que obstaculice el mismo. O sea, uno tener la sensación de que cuando camina por ese pasillo y corredor, tiene de alguna manera la vía expedita, o sea, no hay ninguna situación que pueda provocar un accidente como tal. Hay muchas maneras de hacerlo. Esencialmente se va marcando en el piso eh, la zona donde nosotros debemos circular y donde no debemos circular, donde están los obstáculos y muchas veces hay toda una normativa, sobre todo para las plantas industriales, donde están determinadas y los anchos que deben tener estas sendas peatonales. Pero es muy importante tener demarcados los pasillos y corredores. Proporcionar una buena tracción en superficies resbalosas. O sea, mantener sus pies firmemente en el piso significa una tracción efectiva y que se están tomando las medidas correctas para eliminar las superficies resbalosas. ¿Cómo evitar accidentes? Para lo cual nosotros debemos asegurar de mantener los pisos limpios y secos donde sea posible. Las escaleras, zonas de aterrizaje y áreas de riesgo de resbalones tengan cinta antideslizante o estas tengan material que resistan grasas y aceites. Se usen los materiales de piso adecuados en las áreas correctas, con base en los riesgos a resbalones. Esto significa usar, por ejemplo, tapetes, absorbentes y pisos antiderrapantes cuando sea necesario.
Paso 4. Mejorar la seguridad en las escaleras. Debido a que las escaleras es una de las áreas más comunes en un centro de trabajo para resbalarse, tropezar o caerse, es necesario tomar medidas adicionales para mantener seguras las escaleras. ¿Qué significa esto? Todos los escalones deben ser razonablemente antideslizantes. El frente de los escalones debe tener un acabado antideslizante. Se usan listones antideslizantes para marcar las escaleras y mejorar la seguridad en caso de que no la tengan de origen. Y las escaleras deben mantenerse en forma limpia y seca, obviamente. Otra cosa que también es importante a veces es que las escaleras tengan las medidas reglamentarias de peldaño y contrapeldaño para que no sean y la pendiente reglamentaria. A veces se improvisan, se hacen trabajos fuera de lo reglamentario, que eso es un causante importante de accidente también. Paso 5. Marcar las rutas de evacuación de emergencia. Una cosa es tener una planta o una oficina segura bajo condiciones normales de trabajo, pero cuando se trata de condiciones con luz tenue y con humo proveniente de una emergencia, debe estar preparado. Cuando ocurre una emergencia, los empleados necesitan poder salir del edificio en forma rápida y segura, con suficiente visibilidad para que se puedan evitar resbalones, tropiezos y caídas. Esto significa marcar claramente señalamientos de salida, señalamientos de rutas de emergencia y rutas hacia la salida. Tener marcaje fotoluminiscente y en escaleras, y así como señalamientos en dirección pueden ayudar a mejorar la seguridad en una evacuación en condiciones inesperadas. Colocar etiquetas y señalamientos de seguridad. La primera línea de defensa para proteger a los trabajadores contra resbalones, tropiezos y caídas es colocar señalamientos correctos en los lugares correctos. Con señalamientos de advertencia en el lugar donde se necesitan, usted puede comunicar a los empleados sobre los peligros cercanos, incluyendo fugas en los equipos, superficies desparejas y otros obstáculos potenciales. Una señalización efectiva incluye un encabezado claro, colores brillantes, texto en negritas, idiomas alineados a la necesidad de la fuerza del trabajo, a infografías, que son las formitas, ¿no es cierto?, que nos van de alguna manera intuitivo diciendo la situación. O sea, si acá estamos señalizando el peso de caída, nos indica una persona en condición o un dibujo en condición de caída. Paso 7. Advertir sobre riesgos temporales. Mientras que en los señalamientos y etiquetas en las áreas de trabajo son una solución más permanente para identificar peligros de resbalones, a veces solo se necesita una solución temporal. O sea, hemos hecho un trabajo temporal y realmente tenemos que advertirlo, o se ha provocado un derrame temporal y tenemos que advertirlo. Cuando hay este peligro que es a corto plazo, debido a una acción de mantenimiento, limpieza, o un derrame de hecho que se produjo, debemos marcarlo con soportes de piso de precaución, cinta de barricada o cadenas de advertencia. De esta forma podemos poner un señalamiento efectivo. Cuando sea necesario, terminado el peligro, lo retiramos. Paso 8. Inspeccionar escaleras o cualquier otro elemento que tengamos para hacer una temporaria elevación. En el caso de un trabajo que ya requiera mayor, puede llegar a ser un andamio, pero esencialmente sobre todo el tema de escaleras permanentes o escaleras que utilizamos para mantenimiento o para acceder como consecuencia del trabajo a un depósito archivo que se encuentre en altura, en elevación. Mientras que el 60% de los accidentes ocurren en la superficie a un mismo nivel, el 40% ocurre en elevaciones. Con esta estadística en mente, el siguiente paso es mantener el área de trabajo segura. Para eso es necesario inspeccionar
las elevaciones, o sea, lo que nos lleva a comunicar un nivel a otro, ya sea permanente o establecer. Realmente hay que hacer una rutina de inspección permanente para reportar si hay una anomalía que pueda provocar un accidente como tal. Paso 9. Controlar y limpiar aceites y derrames. Si bien en el área administrativa no tenemos muchos equipos, pero existe una bomba, puede existir un compresor, pueden existir una cantidad de equipos que sí tienen aceites, ¿no es cierto? Equipos inclusive a veces provenientes de la automatización. Si como consecuencia de esto se genere algún derrame, esto se tiene que solucionar en forma rápida y eficiente, utilizando elementos que sean afines a esto, o sea, disponer de absorbentes adecuados que me van a permitir afrontar este derrame en forma mucho más eficiente. Estos productos absorbentes pueden ser toallas, rollos, almohadas, o si no, algún producto que me absorbe y después, por ejemplo, pulverizado, que me absorbe y después yo lo retiro. El paso 10 sería capacitar a los empleados. La capacitación, perdón, de los empleados es un elemento esencial para establecer un programa efectivo para la prevención de resbalones, tropiezos y caídas, ya que estas son las personas que están todos los días en el piso, en el trabajo como tal. Ellos necesitan estar al tanto y saber por qué ocurren los resbalones, tropiezos y caídas, cómo se pueden evitar y cómo reaccionar cuando ocurre uno. Al proporcionar a los empleados las herramientas, capacitación y soporte que necesitan para prevenir y reaccionar de forma efectiva a los resbalones, tropiezos y caídas, estará tomando los pasos correctos para prevenir los accidentes a los empleados y la disminución de la productividad y los costos de un incidente. Hay que tener un plan de respuesta a resbalones, tropiezos y caídas, o sea, saber cómo actuar para minimizar las consecuencias de esto, reportarlo como corresponde e inclusive evitar que se provoque. Primero, nada, tenemos que hacer es ayudar a la persona y tomar decisiones en función de las características de las consecuencias que hayan tenido. Ya sea si es un accidente menor, lógicamente darle los primeros auxilios, y si es un accidente mayor, preparar todo para que la persona sea llevada a un centro asistencial. Asimismo, hay que hacer el reporte del incidente de este incidente a la RT para que la persona tenga cobertura para su tratamiento o cualquier consecuencia que podría tener como producto del accidente. Y después hacer la investigación de ese accidente y como tal tomar las medidas para evitar las causas o mitigar las causas que provocaron el accidente.